Hola, hola, amantes de las telenovelas turcas. Copyright, gusto tenerlos de vuelta en mi canal. Si son nuevos por AQU, bienvenidos. Y si ya son parte de esta gran familia, gracias por estar AQU de nuevo. Hoy tenemos un vídeo explosivo, lleno de pasión superíndice 3N, intriga y por supuesto, drama, mucho drama. Vamos a sumergirnos en esas historias turcas que te dejan sin aliento, esas que te hacen gritarle a la pantalla, llorar a moco tendido y suspirar profundamente. Vamos a hablar de esos romances tortuosos, de esas rivalidades encarnizadas y de esos giros argumentales que te dejan con la boca abierta. Preparen los más menos vuelos porque hoy vamos a sentir. Nos centraremos en dos nombres que siempre generan pasión superíndice 3N, Hande Párrafo y Elu Párrafo Insangu. Sus personajes, sus cómicas con sus protagonistas, todo siempre es noticia y genera una base de fans enorme. Pero no nos quedaremos solo en la superficie, vamos a explorar Ayu y veremos superíndice 3 algunas series, incluso con nombres menos conocidos, logran generar un impacto similar, e incluso superior, al drama que hemos visto con Hakan Sabank, que da mucho de copyright hablar, pero a veces, hay Ayu. Antes de que nos sumerjamos en este mar de emociones, les recuerdo que si les gustan los vídeos sobre telenovelas turcas, no olviden suscribirse. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y du copyright. Genme un comentario al final con tu Dome Él es su serie turca favorita, copyright personaje los tiene enamorados y él los saca de quicio. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Ahora vamos a empezar. Empezamos con una serie que si bien no es protagonizada ni por Hande ni por Elu Párrafoin, creo que encapsula muy bien la intensidad y la capacidad de robar el aliento de la que estamos hablando. Se trata de **AIC 101 **. Esta serie de Netflix, catalogada como un drama juvenil, es mucho que eso. Nos cuenta la historia de un grupo de estudiantes problemáticos en la Estambul de los aún más menos os 90 que a punto de ser expulsados de la escuela. Su única esperanza es que su amada profesora Burcu se quede en la ciudad, pero para ello, necesitan que ella se enamore. Que deciden emparejarla. Los protagonistas son Mert Yazkoylu, Kubilay Aka, Alina Boz, Sela Timpaal e Igrados Pekfailais Yazk. Por copyright AIC 101 encaja a Porque a pesar de ser una historia juvenil, toca temas muy profundos como la amistad, el amor, la copyright dida, el crecimiento personal y la búsqueda de la identidad. La química entre los personajes es palpable y te hace sentir cada una de sus emociones. Además, la serie te atrapa desde el primer momento con su ritmo dinámico, su banda sonora pegadiza y sus personajes en traumas menos hables. Aunque la historia central es el intento de emparejar a su profesora, cada uno de los estudiantes tiene sus propios problemas y luchas internas que te hacen conectar con ellos a un nivel muy profundo. Las actuaciones son excelentes, especialmente las de los superíndice 3 venes actores, que logran transmitir la complejidad de sus personajes con una naturalidad asombrosa. Hay momentos de mucho drama, de esos que te dejan con un nudo en la garganta y te hacen reflexionar sobre la vida y las relaciones humanas. No es el típico drama romántico adolescente, tiene mucha profundidad y te sorprenderá gratamente. Ahora hablemos de Hande Párrafoel. Ella es un N para el drama, lo sabemos. Y una de sus series populares, y que sigue dando de copyright hablar, es sin duda Senu con diéresis al cap ***. Esta comedia romántica, también copyright N conocida como Love is in the Air, la catapultó superíndice 3 a la fama internacional. En esta serie Hande interpreta a Eda YLDZ, una joven florista que más menos con estudiar en el extranjero, pero pierde su beca debido a Serkan Bolat, un exitoso arquitecto. Serkan le ofrece devolverle la beca a cambio de que finja ser su prometida durante 2 meses. Lo que comienza como un simple acuerdo, pronto se convierte en algo mucho complicado. ¿Por copyright Senu con diéresis al cap sigue siendo relevante? Porque es una comedia romántica que cumple con todas las expectativas del copyright Nero, tiene una historia atractiva, personajes carismáticos, diálogos ingeniosos y por supuesto, una química explosiva entre los protagonistas. La relación superíndice 3N entre Eda y Serkan es un tira y afloja constante que te mantiene enganchado desde el principio. Además, la serie tiene un toque de fantasía que la hace aún atractiva.
Q copyright N no asou más menos ado con encontrar el amor de la forma mu, S inesperada. Y por supuesto el drama no falta. Las intrigas familiares, los celos, los malentendidos y los obstáculos que Eda y Serkan deben superar para estar juntos te hacen sufrir, reír y llorar con ellos. La serie fue un fenómeno superíndice 3 meno global, generando una enorme base de fans en todo el mundo. Y no solo eso, también copyright N propiciu superíndice 3 un romance en la vida real entre Anderu Párrafo y Kerem Bürsin, lo que aún más menos adiu superíndice 3 a UNMU, S interu copyright S a la serie. Aunque su relaciu superíndice 3 N terminu superíndice 3, el legado de Senu con diéresis al cap, sigue vivo y la serie sigue siendo una de las mu S vistas y comentadas en las redes sociales. Pasemos ahora a Elu Párrafo Insangu, otra actriz que sabe CU superíndice 3 mo generar pasiu superíndice 3 N y drama. Su papel mu S famoso es, sin duda, en la serie *** Kaik ***. En esta comedia romántica, Elu Párrafo interpreta a Defne Topal, una joven camarera que necesita desesperadamente dinero para pagar las deudas de su familia. Acepta una estrau más menos a propuesta de Neriman y Grados Pliku Párrafo, y una adinerada mujer que quiere que Defne se haga pasar por la novia de su sobrino Umer y Grados Pliku Párrafo y un exitoso diseu más menos ador de zapatos, para que con diéresis copyright él se case con una mujer de su elecciu superíndice 3N. Por Q copyright, Kiral Kaik sigue siendo un clásico. Porque es una comedia romántica que tiene todos los elementos para enganchar al público, una historia original, personajes divertidos, diálogos ingeniosos y, por supuesto, una química arrolladora entre los protagonistas. La relación superíndice 3N entre Defne y Umer es un juego constante de seducción superíndice 3N, secretos y mentiras que te mantiene en vilo desde el principio. Además, la serie tiene un humor muy particular que la hace a UNMU, entretenida. Las situaciones CU superíndice 3 micas que Defne vive al intentar mantener su farsa son hilarantes. Y por supuesto el drama no falta. Los secretos de la familia y Grados Pliku Párrafo y las intrigas de Neriman y los sentimientos encontrados de Defne y Umer te hacen sufrir, reír y llorar con ellos. La serie fue un con diéresis copyright sito rotundo en Turcua y en muchos otros pauses, consolidando a Elu Párrafo Insangu y Barardu Párrafo como una de las parejas mu S queridas de la televisión superíndice 3N turca. La serie también copyright N destacu superíndice 3 por su vestuario elegante y su banda sonora pegadiza. Pero no nos quedemos solo con las caras mu S conocidas. Hay otras series que merecen nuestra atención superíndice 3N por su capacidad de generar drama y pasiu superíndice 3N. Una de ellas es *** U con diéresis ucur, ***. U con diéresis ucur es un drama de acción superíndice 3N que sigue la vida de la familia Párrafo Oval, que controla el peligroso barrio de U con diéresis ucur en Estambul. Cuando una nueva banda intenta apoderarse del barrio, el hijo menor de la familia, llamado Párrafo, regresa a casa para proteger a su familia y a su barrio. ¿Por Q copyright U con diéresis ucur es diferente? Porque es un drama de acción superíndice 3N que te atrapa desde el primer momento con su ritmo trepidante, sus escenas de lucha espectaculares y su historia llena de intriga y suspense. La serie explora temas como la lealtad, la familia, el honor y la venganza. La relación superíndice 3N entre los miembros de la familia Párrafo Oval es compleja y llena de conflictos. Yamau Párrafo debe enfrentarse a sus propios demonios y a las decisiones de su pasado para poder proteger a su familia. Además, la serie tiene una atmu superíndice 3 esfera oscura y realista que la diferencia de otras producciones turcas. La violencia es explícita y las consecuencias de las acciones de los personajes son reales. U con diéresis ucur fue un U con diéresis copyright sito de audiencia en Turcua y se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 menocultural. La serie destaca superíndice 3 por su banda sonora original y por su elenco de actores talentosos. Otra serie que quiero mencionar, y que quizú no es tan conocida, pero que tiene una intensidad emocional increíble, es *** si ya bellazaik ***. Esta serie cuenta la historia de Asl, una joven doctora idealista, y Ferhat, un sicario frío y despiadado. Sus caminos se cruzan cuando Asl es obligada a operar a un hombre al que Ferhat ha secuestrado. A partir de ese momento sus vidas quedaron unidas para siempre. ¿Por Q copyright si ya bellazaik te roba el aliento? Porque es una historia de amor prohibido, llena de pasiu superíndice 3N, intriga y peligro.
La relación superíndice 3N entre Ashley Ferrat es un torbellino de emociones. Ella es la luz y U con diéresis copyright, L es la oscuridad. Ella representa la esperanza y U con diéresis copyright, L la desesperación superíndice 3N. A pesar de sus diferencias, se sienten irresistiblemente atraídos el uno por el otro. La serie explora temas como la redención superíndice 3N, el perdu superíndice 3N y la capacidad del amor para transformar a las personas. Las actuaciones de Birce Akalay e Igrados Braimu con diéresis Elikkol son excepcionales. Logran transmitir la complejidad de sus personajes con una intensidad asombrosa. La serie tiene un ritmo lento y pausado que te permite conectar con las emociones de los personajes. Y por supuesto, el drama no falta. Los secretos del pasado de Ferrat, las amenazas que acechan a Ashley y los obstáculos que deben superar para estar juntos te mantienen en vilo hasta el final. Y hablando de personajes fruos pero con un corazón superíndice 3N escondido, no puedo dejar de mencionar Yark ***. Aunque Mu es enfocada en el thriller judicial, la relación superíndice 3N entre Igrados Lgazkaya, un fiscal estricto y recto, y Ceylin Erguvan, una abogada apasionada y rebelde, es el motor de la serie. La serie sigue un caso complejo de asesinato que los une y los obliga a trabajar juntos, a pesar de sus diferencias. A medida que investigan el caso, descubren secretos oscuros y se enfrentan a peligros inesperados. ¿Por qué copyright Yark te engancha? Porque es un thriller judicial que te mantiene al borde del asiento con cada episodio. La trama es muy bien construida y los giros argumentales son constantes. Pero además ese del misterio, la serie tiene una fuerte carga emocional. La relación superíndice 3N entre Igrados Lgaz y Ceylin evoluciona a lo largo de la serie y se convierte en una historia de amor compleja y apasionada. La química entre Kaan Urgankoilu y Pnar Deniz es increíble. Logran transmitir la tensión superíndice 3N, la atracción superíndice 3N y el respeto mutuo que sienten sus personajes. Yark fue uno con diéresis copyright sito de crítica y audiencia en Turquía. La serie destaca superíndice 3 por su guión inteligente, sus actuaciones, su superíndice 3 lidas y su dirección superíndice 3N impecable. Y para cerrar este recorrido por los dramas turcos que te roban el aliento, quiero mencionar una serie reciente que es dando mucho de copyright hablar, ***, ***. Esta serie, protagonizada por Quantatl Tuiserine y Sarkaya, cuenta la historia de Aslan, un hombre de negocios exitoso que dirige una poderosa familia mafiosa, y Devin, una superíndice 3 loga que intenta ayudar a familias disfuncionales. Sus caminos se cruzan y se enamoran, pero su relación superíndice 3N se ve amenazada por los secretos y las intrigas de sus respectivas familias. ¿Por qué copyright Aile promete? Porque tiene todos los ingredientes para convertirse en un nuevo Fenus superíndice 3 meno turco, una historia original, personajes complejos, un elenco de estrellas y una producción superíndice 3N impecable. La serie explora temas como el poder, la lealtad, la familia y el amor. La química entre Quantatl Tuiserine y Sarkaya es palpable y te hace sentir la pasión superíndice 3N y el peligro que rodean a su relación superíndice 3N. Además, la serie tiene un ritmo trepidante y una atmósfera superíndice 3 esfera oscura y misteriosa que te mantiene enganchado desde el primer momento. Aunque aún es pronto para saber si Aile alcanzaru el U con diéresis copyright sito de otras series turcas, todo apunta a que tiene el potencial para convertirse en una de las producciones comentadas de la ***. Y bueno amigos, hasta aquí llegamos con este recorrido por algunas de las series turcas que te roban el aliento y que en muchos casos, superan la intensidad del drama que hemos visto con Hakan Sabank. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan descubierto alguna serie nueva para aún más menos adir a su lista. Gracias por quedarse hasta el final. Recuerden que este es solo un pequeño más menos o vistazo al inmenso mundo de las telenovelas turcas. Hay muchísimas historias por descubrir y estoy seguro de que cada uno de ustedes tiene su propia serie favorita. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Cuál de estas series es su favorita? ¿Qué copyright otras series turcas creen que merecen estar en esta lista? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué copyright piensan. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó superíndice 3 este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y lo es importante suscríbanse al canal. Me ayudan a seguir creando contenido para ustedes.
Nos vemos en el Plusuperindice 3 vídeo. Hasta la Plusuperindice 3.